una extensión de lo que es la guerra que empezó el Estado chileno cuando ingresó a un territorio que no era suyo y despojó de su tierra, de su cultura y quitó las vidas de un pueblo que ya estaba aquí en ese lugar. Ahora esa guerra ya no es como lo era en su antigüedad, sino que se utiliza el sistema judicial para de esa manera desmovilizar a las personas que hoy día son los referentes de esa lucha y de esa movilización. Es un tema que no solamente pasa aquí en Chile, pasa la criminalización, es transversal, sucede en todo el mundo. Cada vez que existen grupos que piensan distinto a lo que piensa el ordenamiento, que hoy día imperante, como lo que piensa el Estado, lo que piensan también las empresas que son parte del Estado hoy día, bueno, nace lo que es la criminalización. Y en Chile se ha vivido constantemente desde el año 2007, desde que empiezan los primeros camiones quemados en el Lumaco. La verdad es que nunca ha existido de parte del Estado ninguna intención de conversar respecto del fondo del problema que existe hoy día entre el Estado y el pueblo mapuche. De hecho, ni siquiera ha existido el reconocimiento de la existencia de este pueblo, sino más bien se ha dejado como al aparato jurisdiccional que se preocupe de lo que pasa en la Araucanía, y así se ha detenido personas, se ha llevado a juicio, se han producido huelgas de hambre extensas, han habido allanamientos, han habido personas que han perdido su ojo, han habido muertes, y ha habido todo esto que ha sucedido a lo largo de los años por la nula intención de un Estado de poder resolver efectivamente y reconocer que aquí existe un conflicto que fue generado por ellos. Nosotros somos un organismo muy técnico. Nuestro trabajo ha sido muy técnico, muy minucioso, y a ese respecto es bien importante igual que ustedes sepan, porque lo que hoy día aparece en las noticias, bastante impactante para muchos, es algo que nosotros hace 10 años venimos denunciando. Hace 10 años nosotros y los lamienes dicen y denuncian y presentan querellas y lo acusan en tribunales y incluso han llevado pruebas para que se investiguen los montajes, la violencia, y desgraciadamente nunca ha habido respuesta. Así existe de parte de la Fiscalía, no es algo que yo estoy diciendo porque lo pienso, sino que es algo que yo estoy diciendo porque lo he visto, porque yo he tenido acceso a las carpetas judiciales durante 8 años, porque hace 8 años nosotros hemos estado presentes en todos los juicios en los cuales se ha invocado la ley antiterrorista, hemos estado presentes también en numerosas querellas que se han interpuesto en contra de las agentes estatales cuando el mapuche ha sido violentado, y uno revisa efectivamente cuál es el nivel de eficacia que tiene la Fiscalía respecto de causas en las cuales el mapuche es imputado y respecto a las cuales el mapuche es víctima. Así, por ejemplo, solo a modo de ejemplo voy a nombrar a 3 personas de 3 querellas que yo estoy llevando. En particular, Miguel Antiqueo perdió un ojo en un procedimiento policial. Han habido 3 juicios respecto de ese mismo procedimiento donde se les acusó a ellos respecto de usurpación, respecto de homicidio frustrado en contra de carabineros y un incendio. Todos esos procedimientos ya tuvieron finalidad, se terminaron, fuimos a juicio, y respecto de Miguel Antiqueo, que perdió un ojo, que se sabe quién fue, nunca ha habido ni siquiera una formalización y se ha llamado a declarar al carabinero. Respecto de Víctor Queipool, fue secuestrado, fue torturado, tuvo más de 8 horas perdido dentro de su comunidad, fue encontrado a como 70 kilómetros del lugar donde él fue secuestrado al amparo de una operación policial. No puedo decir que quienes lo secuestraron eran policías porque no tengo las pruebas, pero sí podemos decir que fue al amparo de un allanamiento. Y respecto a esa querella, ¿qué es lo que hace el Ministerio Público? Cierra la querella y le dice al mapuche, ¿sabes qué? No voy a investigar tu causa. Respecto de José Coñalinco, ese también hace más de 4 años le dispararon en el rostro, luego en la espalda, un mismo carabinero en un allanamiento, y respecto a esa causa no existe hoy día ningún tipo de formalización. Entonces, pero pongámonos al otro lado, si ponemos al imputado víctima mapuche, las cosas se hacen, o sea, perdón, si el caso que el mapuche sea imputado, las cosas se hacen totalmente rápido
Y en ese sentido, la falta de objetividad de la Fiscalía se evidencia. Es algo que nosotros igualmente hemos denunciado hace 9 años, que venimos denunciando que la Fiscalía no es objetiva, que desgraciadamente aquí operan otro tipo de poderes y que eso se evidencia en un derecho procesal penal especial para la persona que, para el mapuche, o para cualquier persona, no solamente mapuche, sino que cualquier persona que hoy día apoye movimientos que vayan en contra del pensamiento de la soberanía estatal y del pensamiento ahora económico, neoliberal, imperante. Por eso es muy importante también lo que hemos escuchado respecto de la ley de la Agencia Nacional de Inteligencia, algo que no es nuevo, algo que a nosotros tampoco nos llama la atención. La ley esa opera desde tiempos de Pinochet, fue creada para perseguir la ideología marxista, así lo dice su mensaje de la ley. Tiene como finalidad la inteligencia y la contrainteligencia. Opera de manera muy fácil, puesto que para poder conseguir la autorización o para poder generar medidas intrusivas, lo único que se tiene que acreditar es que la persona a la cual se le quiere investigar es una persona que va en contra de la soberanía del Estado, que piensa en contra de la soberanía estatal o de los pensamientos que el Estado quiere imponer. Entonces, todos ustedes aquí fácilmente pueden ser intervenidos solo por el hecho de estar aquí, solo por el hecho de ir a una marcha, solo por el hecho de no tener cuenta bancaria o por no cotizar en una AFP, por pensar distinto y no querer ser parte del sistema. Hoy día, la ley de la Agencia Nacional de Inteligencia, que opera, que ha operado siempre, da la posibilidad de que les intervenga su teléfono, de que les pongan micrófonos en sus casas, de que les hagan seguimiento, de que les saquen fotografías y de que tengan seguramente una carpeta de ustedes respecto de todas sus conexiones, sus amigos y quienes hacen, qué es lo que hacen y qué es lo que hacen. Eso existe, no es primera vez que se utiliza. Los mismos carabineros que trabajan en la Dipolcar, otros días trabajaron en el Abocar y otros días trabajaron en otras partes de carabineros, por lo cual no es algo como que hoy día por primera vez pensamos que solo esta vez Carabineros está haciendo un montaje. Nosotros hemos sido muy, pero muy cautos en usar esa palabra. No es una palabra que a mí me guste decirla, porque si yo digo montaje tengo que tener pruebas para poder decir, saben que de esta manera se montó una prueba. Es muy difícil probar. ¿Cómo pruebas tú que Carabineros hizo algo? A lo más tienes indicios. A nosotros en juicios orales hemos descubierto por fechas, por horas y porque en el momento cuando van declarando Carabineros uno se va dando cuenta que hubieron movimientos de pruebas, pero no es llegar e investigar a Carabineros, porque ¿qué pasa cuando nosotros hemos puesto esas querellas de obstrucción a la justicia? Nosotros igual la interpusimos, igual que el fiscal Arroyo. Pusimos exactamente la misma querella en otros casos, pero no pasa absolutamente nada, porque hoy día la Fiscalía, no sé por qué razón, está diciendo que Dipolcar monta mensajes, pero es algo que nosotros hemos denunciado. De hecho, las mismas personas que fueron acusadas, acá en el primer día lo dijeron, esos mensajes no eran de nosotros, pero ellos no fueron escuchados. Ahora que la Fiscalía está siendo investigada por primera vez, resulta que tenemos la denuncia de que esos mensajes o de que existe montaje. Yo creo que, bueno, no es algo que yo creo, sino que es algo que yo he visto, y recalco en eso porque mi discurso aquí es un tema técnico. Ya nosotros vemos cómo trabaja la Fiscalía y cómo trabajan las policías. Desgraciadamente, las denuncias por tortura que se aplicaron en el año 2010, gravísimas. Hubo gente, Felipe Huenchullán fue torturado, Ángel Reyes fue torturado, José Antonio Mirripil fue torturado, de Cañete, se me está olvidando una persona que igual, se me olvidó su nombre en este momento, pero que también se presentaron querellas por tortura, O sea, estamos hablando de personas que están aplicando hoy día en esta supuesta democracia, que utilizan técnicas que fueron aprendidas en la época de Pinochet. O sea, es muy grave que hoy día no se investigue eso. Y es muy triste que tengamos un Ministerio Público que desgraciadamente hoy día no ha cumplido con los estándares y que con toda seguridad, digo, es un tema igual que se vengan a ser las víctimas en estas circunstancias, cuando hace muchos años que el mapuche está diciendo que las pruebas por las cuales se le inculpan son falsas, y así también, o sea, hemos tenido juicios por los cuales se han absuelto a mapuches que han sido acusados. O sea, cada vez que el Ministerio Público ha invocado la ley antiterrorista, todas las veces el tribunal ha dicho que no hay terrorismo. Todas las veces, todos los tribunales orales han dicho que no hay terrorismo.
en todos los casos los tribunales orales han dicho que las pruebas han sido espurias, faltas de convicción, poco serias. Esas son las consecuencias. Ahora, desgraciadamente tenemos una prensa que está completamente ligada con grandes poderes, y cuando el mapuche se le absuelve, no aparece en ningún lado, sino que aparecen pequeños extractos de que fueron absueltos, pero esos mismos mapuches años atrás fueron acusados de relaciones con la FARC, fueron acusados de viajes al extranjero, a capacitarse para la guerrilla, y eso apareció en muchos lugares en la prensa. Bueno, desgraciadamente luego de eso no aparece el contraste de lo que pasa después. Por eso este momento es súper importante, y es muy importante igual saber aprovecharlo con cautela, con seriedad, puesto que ahora empieza una investigación. Hay que saber que la Fiscalía, la verdad, a mí no me da confianza de que hoy día vaya a decir, no, yo voy a, porque terminó el caso Huracán, ahora yo voy a investigar objetivamente los casos donde el mapuche está involucrado. No es algo que a mí me dé confianza, porque la verdad es que desgraciadamente la experiencia lo que me dice a mí es que no es así. Desgraciadamente. Eso lo hemos visto y lo hemos comprobado tanto en los juicios que hemos visto en mapuches imputados como en los casos donde han sido víctimas. Y que hoy día tengamos un fiscal regional que en algún momento intervino el teléfono de un abogado defensor, en el caso de Pablo Ortega, en el año 2008-2009, fue intervenido su teléfono por Cristian Paredes, que hoy día es el mismo fiscal que es fiscal regional y que ha ordenado las medidas exclusivas y que también ordenó la investigación en contra de 3 defensores de SICTUR, me incluyo, el año recién pasado, por lo cual no me parece a mí que hoy día nos vengan a decir o que podamos creer en que una supuesta objetividad desde ahora en adelante. Yo creo que hay que estar muy atentos, en particular con las amplias facultades que tiene la policía y que desgraciadamente se ven refrendadas por el poder estatal, el poder político, al no existir hoy día ningún llamamiento como serio respecto de lo que acá sucedió. Entonces esto puede pasar y en meses puede continuar, 2 o 3 meses más puede continuar nuevamente la persecución, por lo cual es importante siempre estar atento y saber que, bueno, que esa ley que les digo yo es una ley bien complicada, que da la opción para que todos siempre estén bien atentos respecto de su seguridad, puesto que la criminalización es una manera que utilizan los estados para poder desmovilizar, y que eso es lo que ha hecho, lo ha hecho con la Machi, lo ha hecho con todos los dirigentes que hoy día que han pasado por mucho tiempo presos, no solo una vez, sino a veces 2 veces, 3 veces acusados por terrorismo. Entonces es una manera, desmovilizan, por supuesto que desmovilizan a un pueblo si tienen a los dirigentes que están reconstruyendo la cultura y reconstruyendo el territorio en las cárceles y preocupados de los juicios. Por lo cual, ¿es eficiente? Sí, es eficiente. Hay que seguirlo denunciando y hay que seguir trabajando, en particular ahora que se vienen 2 juicios paralelos por terrorismo que empiezan a fines de febrero. Así que eso.